Iglesia, llegamos a su presencia, agradecidos por esta oportunidad que nos da, este día que nos concede y estos momentos de que nos da, Padre, para escuchar su palabra, para reflexionar en ella, aprender. Y, Padre Santo, le pedimos que nos dé la sabiduría que necesitamos para hacer las aplicaciones a nuestra vida. Nuestro Dios, le agradecemos por los hermanos que hacen el esfuerzo y el sacrificio para llevar a cabo estas conferencias, por los hermanos que se preparan para exponer su palabra, a quienes encomendamos en sus manos. Y en esta ocasión, Padre, le pedimos por nuestro hermano Rodríguez, nuestro hermano Ildefonso, que usted le bendiga de la manera que hasta ahora lo ha hecho, que nuestro hermano siga predicando su palabra y que su familia, sus hijos, su esposa sigan haciendo el trabajo que hacen en las congregaciones donde sirven. Reconocemos nuestros pecados, Padre, reconocemos nuestras limitaciones y le pedimos perdón por ellos. Y le pedimos, Señor, las fuerzas que necesitamos para enfrentar las tentaciones y superarlas cada día, para enfrentar las pruebas, Padre, y salir adelante en medio de ellas. Que su nombre sea honrado, Padre, que su nombre sea glorificado en la vida que llevamos diariamente. Así lo deseamos, pero también necesitamos su ayuda y la suplicamos, Señor, agradecidos por cada bendición que derrama sobre nosotros cada día. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar a nuestro Dios, hermanos, canten del amor de Cristo, número 67. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y honor, cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Muy bien, en esta hora tenemos a nuestro hermano Ildefonso Rodríguez. Él predica en la ciudad de Corpus. También es anciano ahí en la congregación donde está. Es un hermano que cada año lo traemos porque estamos confiados en que va a hablar sana doctrina y le apreciamos por ello. Gracias por el esfuerzo que hace y pues pase y predique el tema tocante a se aplica la ley de Dios a todos los hombres. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentra aquí entre nosotros. Estamos agradecidos por su presencia y esperamos en Dios que todos, al finalizar este tema, podamos salir de aquí edificados, que podamos entender lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al tema que vamos a tocar. Y se encuentra en nosotros alguna persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús. El propósito nuestro en predicar la palabra del Señor es para que usted venga a entender de que urgentemente en su vida necesita que vestirse de Cristo Jesús.
y si acaso nosotros podemos ayudarle en cualquier cosa que usted necesite, nosotros estamos listos para hacerlo. Si es de sentarnos con usted y hablar más a fondo lo que la Biblia enseña concerniente a la necesidad que le urge en este día, estamos dispuestos en hacerlo. Como ya se ha hecho repetidas veces, esta es la 8ª conferencia que aquí en este lugar se ha tenido concerniente a el tema regresando o enseñando lo que la Biblia enseña. Y nosotros estamos agradecidos porque los hermanos de aquí y también en conjunto con los hermanos quienes administran en la Escuela de Predicadores en Brownsville llevan a cabo este seminario, este lectureship, como decimos en inglés, no solamente para la instrucción de cada uno de nosotros, sino también para que puedan poder entender lo que la Biblia enseña concerniente a ciertos temas que son importantes para nuestra vida. Porque como ya se ha repetido varias veces de este púlpito, actualmente en nuestros días ya es vergonzoso para nosotros decir de que no todos en nuestra comunión predicamos y enseñamos la misma cosa. Sin embargo, la palabra del Señor es una sola palabra, enseña una sola verdad, y por lo tanto deberemos estar unidos en este mismo propósito para predicar y enseñar lo que ella nos enseña. Fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, y fue el consejo del apóstol Pablo a los hermanos en la ciudad de Corinto, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10. Por lo tanto, continuamos adelante con los seminarios y en esta ocasión con el tema principal, preguntas que el hombre hace a Dios. Pero me pongo yo a pensar al considerar esto, ¿por qué es de que el hombre hace preguntas a Dios? ¿Por qué es de que el hombre hace las preguntas que hace hacia Dios? En la Biblia nosotros encontramos varias razones en por qué el hombre ha hecho preguntas. En primer lugar, miramos nosotros en 1 Reyes capítulo 10 y versículo 1 adelante, de que en esa ocasión una reina hizo preguntas. Hizo preguntas a un hombre que le pidió sabiduría a Dios, un hombre que vino a considerarse como el hombre más sabio en aquel entonces. Y miramos nosotros que el propósito de esta reina en hacer preguntas a este rey era simplemente para considerar la profundidad de la sabiduría de este hombre. Y posiblemente entre nosotros el hombre se encuentre haciendo preguntas a Dios para poder saber cuál es la profundidad de la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 33, que la sabiduría de Dios es bien profunda. Y por lo tanto, no importa qué pregunta se pueda hacer a Dios, siempre hay respuesta para la pregunta que el hombre pueda tener. Y nunca alcanzará al fin de encontrar la sabiduría de Dios. Pero también miramos nosotros que hay otras razones en por qué el hombre hace preguntas. El hombre hace preguntas porque en la Biblia se encuentran algunas cosas que para ellos son secretas. Es decir, que aún hasta ese momento que ellos han considerado esa pregunta, aún todavía no se les ha iluminado su mente con la palabra del Señor, como dice Proverbios 119, versículo 130, y por lo tanto hacen preguntas. Dios ya lo dijo en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, de que hay cosas secretas, hay cosas que Dios le ha revelado al hombre, pero aún todavía hay cosas secretas. Hubo cosas secretas al tiempo del apóstol Pablo. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 3 y versículo 5, el misterio de otras generaciones, pero que ahora ha sido dado a los profetas por el Espíritu Santo. Así que hubo hombres que indagaron acerca de estos misterios que se encontraron en el Antiguo Testamento, Pedro ya lo declaró. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12, en donde dice que los santos profetas de Dios
indagaron, investigaron concerniente algunas cosas que Dios había comunicado, pero que ellos aún todavía no entendían perfectamente. Solo que posiblemente entre nosotros se encuentren personas que hacen preguntas porque aún todavía su mente no ha sido iluminada con la palabra del Señor. Y todavía existe alguna duda y por lo tanto preguntan. Pero también hay personas que preguntan simplemente para poder acertar los argumentos que se están poniendo delante de ellos, tal como lo hizo Jesucristo en Lucas capítulo 2 y versículo 46. Jesucristo, un hombre joven, en aquel entonces, le hace preguntas a los sacerdotes, a las gentes a las cuales están rodeando. Pero la pregunta de Jesucristo era para llegar al punto de que los sacerdotes o las personas quienes le estaban comunicando a este jovencito pudieran ver de que si acaso era cierto lo que ellos estaban concluyendo a través de sus argumentos que estaban poniendo delante de él. Pero también miramos nosotros que hay personas que hacen preguntas simplemente porque tienen a una agenda escondida. ¿Y cómo nos chocan esas personas, verdad? Quizás cuando usted esté dando, me refiero a los predicadores, esté dando una clase, usted bien sabe que el hermano o hermana ya conoce la respuesta a la pregunta. Sin embargo, hace la pregunta. Y se pone uno a pensar, bueno, ¿qué es o por qué razón está haciendo esta pregunta? Porque yo sé bien que el hermano o hermana ya conoce la respuesta. Esto fue lo que le ocurrió a Jesucristo en Mateo capítulo 22 y versículo 17 en adelante. Los fariseos se acercaron a Jesucristo, fariseos, hombres religiosos, hombres que supuestamente deberían de saber lo que la ley enseñaba. Sin embargo, ellos le hicieron preguntas a Jesucristo porque su agenda era una agenda diferente. No era de llegar al punto de declarar lo que ellos querían saber, sino que para poder atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Jesucristo entonces le responde de una manera como lo hace en Mateo capítulo 22, del versículo 17 en adelante. Digo todo esto porque en esta mañana, si el tema principal es preguntas que el hombre hace a Dios, yo pregunto en esta mañana, ¿por qué es de que usted hace estas preguntas? ¿Lo hace porque quiere llegar a la profundidad de la sabiduría de Dios? ¿Lo hace simplemente para tratar de ver cuál es la sabiduría, el intelecto de la persona a quien está enseñando? ¿O lo hace para afirmar los argumentos que se están estableciendo mediante la clase o el estudio bíblico que se lleva a cabo? ¿O hay una agenda secreta detrás de las preguntas que se hacen? Y digo esto porque la pregunta que me toca en esta mañana en ocasiones se hace porque hay una agenda secreta detrás de esta pregunta. ¿Se aplica la ley de Dios a todos los hombres? ¿Se aplica la ley de Dios a todos los hombres? Esta pregunta se ha hecho no últimamente, sino que a través de los años. Y se ha hecho por personas de nuestro compañerismo, simplemente porque quieren continuar viviendo en un estado de adulterio. Ellos quieren establecer de que las escrituras no empiezan con Mateo, sino que empiezan el libro de Hechos. Predicadores que ya han tenido tiempo predicando y enseñando la palabra del Señor. Sin embargo, me quedo sorprendido que ahora han cambiado su tono, o es decir, su canción, porque simplemente alguien le ha soplado en su oído algunas cosas que realmente no pueden comprobarse bíblicamente. Como quiera que sea, yo sé bien que el Señor escudriña los corazones de cada uno de nosotros. Y Él sabe bien las cosas secretas que tenemos dentro de nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14 nos declara eso. Romanos capítulo 2 y versículo 16 declara de que Dios habrá de juzgar aún las cosas más secretas de nuestro
Hebreos capítulo 4, versículo 13. El escritor dice que todo está desnudo delante de Dios. No hay nada escondido. Dios lo sabe todo. Por lo tanto, vamos pues entonces a considerar nuestro tema. Se aplica la ley de Dios a todos los hombres. Y que cuando considero esta pregunta, quiero simplemente bajarla a términos más simples, porque está construida la pregunta en dos partes. Se aplica, bueno, en tres partes. Se aplica refiriéndose a la autoridad, a la vigencia que tiene la ley de Dios, por una parte, la ley de Dios, sobre las personas quienes vivieron bajo dicha dispensación o viven bajo la dispensación, en este caso cristiana. Y si esa ley, la cual tiene autoridad, vigencia bajo dicha dispensación, se aplica a las personas del mundo o solamente a la persona la cual Dios considera su hijo o hija. Entonces, en vista de esto, de este término, de esta conclusión que he llegado concerniente a la pregunta que se me hace, quiero entonces considerar las tres dispensaciones, porque yo pienso que es importante que usted y yo conozcamos concerniente a cada dispensación. Yo sé bien que son enseñanzas bien elemental, bien rudimental. Sin embargo, es necesario para que usted y yo comprendamos lo que la Biblia enseña, para que podamos llegar a la conclusión del Nuevo Testamento. En primer lugar, usted y yo entendemos que la Biblia es un libro que está compuesto de dos testamentos. Usamos la palabra pacto. En ocasiones usamos la palabra dispensación. La palabra pacto simplemente se refiere a un contrato, a un argumento que se ha establecido entre dos partidos y se ha llegado a la conclusión de que se va a llevar a cabo eso lo cual se ha establecido. De aquí han agarrado algunos en enseñar falsamente de que un pacto entonces es un documento en donde los dos partidos, en donde ambos grupos tienen que estar de acuerdo a la conclusión que se ha llegado para que así pueda tener validez tanto en el uno como el otro. Esta definición no sé quién fue la que la vino a producir. Sin embargo, no es una definición que la palabra del Señor nos enseña. Cuando nosotros hablamos de pacto, ¿sabía usted que se usa más de 300 veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra pacto? Y en todos los versículos en donde nosotros consideramos la palabra pacto, nos damos cuenta de que un pacto es un contrato en donde un superior, referencias a Dios, se lo impone a un inferior refiriendo al hombre. Pero el inferior no tiene que estar de acuerdo con el contrato, con el pacto, para que se venga a constituir en algo que tenga validez o que tenga autoridad sobre el inferior, que es el hombre. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 1 adelante, y no hemos leído versículos por causa de tiempo. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen hambre, pero paciencia, ¿ok? Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Es ahí en donde nosotros podemos leer en donde Moisés se les da los 10 mandamientos o las leyes de Dios, y se le dice a Moisés de que este es el pacto que va a estar sobre los hijos de Israel. Usted lo tendrá que leer cuidadosamente para que mire de que no hubo ningún argumento, aunque algunos usan el versículo 5, en donde Moisés abaja y le dice al pueblo de los hijos de Israel qué es lo que dijo Dios, y ellos dijeron estamos de acuerdo. Pero no es para venir a formar el pacto ya estaba formado. Y miramos nosotros de que no se necesitó el acuerdo
tanto de Dios como del hombre, para tener autoridad el pacto que se hizo en el Antiguo Testamento. Esto lo puede leer también en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y otro argumento que se puede usar concerniente a esto es de que de los hijos de los israelitas, ellos no estuvieron presentes al hacerse el pacto. Sin embargo, ellos estaban obligados en llevar a cabo ese pacto que se había hecho. Solo que entonces, cuando consideramos la palabra pacto, no quiere decir que es un contrato en donde los dos partidos tienen que estar de acuerdo para que se lleve a cabo. Porque últimamente esta falsedad, esta conclusión la he oído de varios hermanos predicadores. También encontramos la palabra dispensación. La palabra dispensación simplemente quiere decir un tiempo en donde se considera la cultura, la economía, las características de ese tiempo únicamente. Solo que cuando uso la palabra pacto, cuando uso la palabra dispensación, me estoy refiriendo a eso, para que nosotros podamos entender. Ok, entonces miramos nosotros que en el Antiguo Testamento podemos ver de que hay un pacto, es el Antiguo Testamento, pero también dentro de ese Antiguo Testamento se encuentran dos dispensaciones. La primera dispensación es la patriarcal. Y nosotros preguntamos a la Biblia, bueno, durante esta dispensación que es la edad patriarcal, y alguno pregunta, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando más o menos de la edad 4004 a 1491. Y estas fechas las agarro yo de James Ussher. Él es el hombre el cual ha establecido el tiempo o línea de tiempo concerniente a la Biblia. Y es el que más usamos todos nosotros. Por lo tanto, la edad de 4004 a 1491 es en el tiempo que se da la ley de Moisés en Éxodo capítulo 19. Y durante ese tiempo sí se consideraba o se puede ver de que existió ley de parte de Dios. Les ruego que por favor vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 13. Romanos capítulo 5 y versículo 13. Note lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5 y versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Note lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo. Dice, pero antes de la ley, ¿a qué ley se está refiriendo? Se está refiriendo a la ley de Moisés. Dice, antes de la ley, dice el versículo 13, había pecado. Y usted y yo conocemos bien de que únicamente el pecado viene a existir cuando uno falla el blanco que Dios ha puesto delante de nosotros. Primera de Juan capítulo 13, versículo 4. Dice que es transgresión, es pecado, cuando uno no viene a cumplir la ley o la voluntad de Dios. Entonces este versículo nos da a entender de que sí había ley de Dios para todo el mundo en este entonces. Porque miren el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Esta es la época que estamos considerando. La época patriarcal es de la edad de Adán hasta Moisés. Y miramos nosotros que aquí la palabra del Señor nos enseña de que existió ley de Dios. Ahora, usted y yo no vamos a ir a ningún pasaje del Antiguo Testamento y vamos a encontrar un párrafo en donde podemos ver qué es la ley que Dios estableció o que dio en este entonces, como lo podemos encontrar en la ley de Moisés. En la ley de Moisés miramos nosotros que están los 10 mandamientos, pero también miramos que después, en Éxodo capítulo 20 en adelante, se vienen a enumerar multitudes de leyes, ordenanzas, preceptos que Dios da al pueblo. En la edad patriarcal no vemos nosotros esto. No hay ningún versículo que nos diga punto 1, punto 2, punto 3. Pero sí podemos concluir bíblicamente de que sí existe una ley en este tiempo.
porque Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14. Ahora, durante este tiempo entonces, que son 2513 años, hubo ley. La pregunta es que si acaso la ley de Dios se aplicó a todos los hombres. Claro que sí. Porque nosotros podemos ver durante estos capítulos, de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 19, versículo 1, en donde se acusa a la gente, al gentil, a la gente que no era parte del pueblo de Dios, se acusa aún también de pecado. Porque vuelvo a regresar a lo que a lo que Pablo dice, la muerte reinó. Y incluso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9, no había ni aún justo. Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. Por lo que entonces la ley de Dios se aplicó a todo mundo. Se aplicó a aquellos los cuales Dios había escogido, como los patriarcales y sus familias, pero también se aplicó a todo mundo. Ya después miramos nosotros que viene la ley de Moisés. La ley de Moisés es interesante porque cuando se establece la ley de Moisés, miramos nosotros que empieza otra vez de Éxodo capítulo 19 hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 2 y versículo 14, miramos nosotros que el apóstol Pablo dice de esta manera. Colosenses capítulo 2 y versículo 14, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarios, quitándola en el medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo argumenta fuertemente en contra de los judaizantes quienes enseñaban de que la ley de Moisés aún todavía no se había quitado, tanto en el libro de Romanos, Gálatas y el libro de Hebreos. Usted puede leer esos tres libros y el apóstol Pablo llega a la conclusión, inspirado por el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 1, versículo 14, de que la ley de Moisés ya no existía sobre el cristiano. Esta ley ya se había quitado. Entonces miramos nosotros que existió ley, pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿se aplicó toda la ley de Dios o la ley de Dios a todos los hombres? Es interesante que cuando leemos concerniente a la ley de Moisés, tenemos que ir a Gálatas capítulo 3. A Gálatas capítulo 3 y versículo 19, porque no sé lo que dice ahí. Y quizás usted ya haya considerado este punto, sin embargo, vamos a volver a estudiarlo. En Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Recuerden que anteriormente dije, si acaso usted quiere enseñar concerniente a lo que el apóstol Pablo enseña sobre la ley de Moisés, lea el libro de Gálatas, Romanos, Gálatas y Hebreos. Y aquí en el libro de Gálatas el apóstol Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien le fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a estudiar este versículo. Es interesante. Note lo que dice aquí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida. La palabra añadida, según la palabra griega, nos define de la siguiente manera: algo que se viene a añadir al lado de, que se pone rectamente al lado de. Pregunta: ¿la ley de Moisés fue puesto al lado de qué otra ley de Dios? Estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Moisés fue añadida o puesto al lado de ¿qué otra ley de Dios? Esto me da a entender que la ley patriarcal no fue quitada. Ahora usted puede llegar a su propia conclusión, pero la ley patriarcal no
se quitó. Entonces, si la ley patriarcal no se quitó, esto quiere decir que la ley patriarcal fue una ley universal, que cubre desde el principio del mundo hasta el fin del mundo. Pero que cuando se viene a añadir, por ejemplo, la ley de Moisés, viene a incorporarse con esta ley algunas cosas que aún todavía en la ley patriarcal existen. Quizás todavía tenga confusión, pero vamos a estudiar más adelante. Si la ley mosaica fue añadida a la ley universal, entonces la tercera pregunta: ¿cuáles son las leyes universales? ¿Cuáles son las leyes universales que la ley mosaica se añadió? La cuarta pregunta: si existe la ley universal, entonces la ley universal no solamente cubre a los hijos de Dios, pero también a todo el mundo. Estas son preguntas muy importantes, que el mismo texto de Gálatas capítulo 3 y versículo 19 nos contesta. Sin embargo, estamos infiriendo al texto. Por lo tanto, tenemos que ir a la Escritura para considerar que esta inferencia a la cual estamos sacando del texto sea bíblica, y no solamente sea algo lo cual yo una mañana me levanté y pensé de que esto era la verdad. Cuando vamos a Romanos capítulo 2 y versículo 14 adelante, noten lo que el apóstol Pablo dice concerniente a esto. Romanos capítulo 2 y versículo 14 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 2 y versículo, bueno, empiezan en el 13. Porque no son los oidores de la ley los judíos, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Para ser un pensador crítico de esto, haga preguntas al texto. ¿A qué ley se está refiriendo? Versículo 14. Por cuanto los gentiles que no tenían la ley, los gentiles que no tenían la ley, ¿a cuál ley? La ley de Moisés. Porque los gentiles que no tenían la ley de Moisés, podemos inculcar ahí el texto, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué ley eran para sí mismos? Entonces Pablo aquí nos está hablando de la ley de Moisés. Primeramente empieza, ¿verdad?, que no el oidor de la ley, sino el hacedor de la ley. ¿Qué ley? Bueno, el versículo 14 ya nos habla de dos leyes. Nos habla la ley de Moisés, pero también nos habla la ley sobre el gentil. La ley sobre el gentil no era la ley de Moisés. La ley sobre el gentil era una ley universal, que aún también se podía ver en la ley de Moisés. Se podía considerar porque se vinieron a incorporar. Recuerde, Gálatas capítulo 3 y versículo 19, se vino a poner al lado de. Entonces vemos todo eso. Podemos comprender nosotros ahora entonces lo siguiente, porque quizás para algunos de nosotros venga a producir duda ciertas cosas del Antiguo Testamento. Si la ley de Moisés era únicamente para los judíos, lo cual fue Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 24, Éxodo capítulo 34, todos esos versículos o capítulos van a entender para los hijos de Israel. Aún Salmo 147, versículos 19 y 20, nos dice que los preceptos, los mandamientos, era para la nación de Israel. Pero ¿qué ley más? En otras palabras, ¿qué ley fue predicar Jonás a la ciudad de Nínive? ¿Qué ley fue predicar Jonás a la ciudad de Nínive? ¿Fue la ley de Moisés? La ley de Moisés no se aplicaba a ellos, se aplicaba únicamente a los hijos de Israel. Sin embargo, miramos nosotros en Jonás capítulo 3 y versículo 10 en adelante, que Jonás los acusó de pecado. Y vuelvo a repetir Romanos capítulo 5 versículo 13.
en donde no existe ley, no se pueden culpar a personas de pecado. Entonces, si Jonás acusó a la ciudad de Nínive de pecado, ¿qué ley violaron? ¿Violaron la ley de Moisés? Y si violaron la ley de Moisés, ¿estaban bajo esa ley? Violaron la ley universal. Y en la ley universal, el arrepentimiento se ve de que es parte de esta ley universal. Porque cuando usted va a Mateo capítulo 12, cuando Jesucristo habla de Nínive, versículo 41, note lo que se dice allí. En Jonás se habla una obra de Dios. Jesucristo dice arrepentimiento. Solo que la obra de Dios era el arrepentimiento. Y ellos, los de Nínive, vinieron a arrepentirse. Universal. Y es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, el versículo del 3 en adelante. Y lo vuelvo a repetir, que lo lean y lo estudien. Aún aquí habla de las tres leyes. La ley universal, la ley mosaica y la ley de Cristo. Porque siga leyendo Romanos capítulo 5, versículo 14. Por cuanto los gentiles que no tenían ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y hablamos de esto. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, acusándolos o defendiéndolos su razonamiento. Y el versículo 16 habla del juicio. Y note lo que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Ya habla de otra ley. Ya no va a juzgar con la ley de Moisés. Ya no va a juzgar con la ley universal. Va a juzgar con la ley de Jesucristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Notan eso? Tres leyes. Entonces me da a entender que la ley universal se vino a incorporar con la ley de Cristo. Ya viene a producirse a una sola ley. Pero ha incluido lo mismo. Así como la ley de Moisés se añadió a la ley universal, miramos nosotros que la ley de Cristo que se estableció también viene a resultar en una sola ley. Ya viene a consumarse. Y ahora entonces miramos nosotros por qué Jesucristo dice: yo no he venido para quitar la ley. ¿Recuerdan el texto en Mateo capítulo 5, versículo 17? En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley de Moisés. Fue el único que vino a poder someterse a esta ley sin pecar. Juan capítulo 8, versículo 46. Jesucristo, nadie enfrente de Jesucristo pudo acusarle de pecado. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 en adelante, que Jesucristo murió sin pecado. Y fue a consecuencia de su justicia que nosotros ya somos justos delante de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El escritor dice que Jesucristo vivió conforme a como un hombre. Y si vivió conforme a como un hombre, dice, él permaneció sin pecado. Que no es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Lo mismo. Pero regreso a que la ley de Moisés entonces fue una que se añadió. Se vino a poner al lado de la ley universal. Esta ley universal, hoy en día algunos predicadores la mencionan como la ley moral. Otros vienen a definir esta ley como la ley de pecado y muerte. Pero es una ley universal. Son leyes universales que no cambiaron, no se quitaron, sino que vinieron, lo que Dios añadió, se añadió a él. Entonces, la pregunta: ¿se aplica la ley de Dios a todos los hombres en la edad patriarcal? Sí.
¿Se aplica la ley de Dios a todos los hombres en la edad mosaica? Sí. ¿Se aplica la ley de Dios a todos los hombres en la edad o en la dispensación cristiana? Vamos a contestar a esa pregunta. Primeramente quiero establecer de que el Antiguo Testamento no era algo que había de permanecer. Tenemos varios textos en el Antiguo Testamento en donde los profetas de Dios hablan concerniente a un cambio que había de venir. Y quiero empezar primeramente mencionando el profeta Isaías. El profeta Isaías capítulo 2 y versículo 1 al 4. Este pasaje lo conocemos nosotros y lo citamos cuando queremos hablar concerniente al establecimiento de la iglesia. Pero nota lo que dice aún también este texto. Isaías capítulo 2 y versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverá, bueno, este es el versículo 3. El 4 va con él, ¿verdad? Y vendrá mucho pueblo y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pregunta, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Jesucristo habrá de sentarse en su trono. Ya conocemos los versículos, Hechos capítulo 2, Hebreos capítulo 8, versículo 1, donde Jesucristo se sienta a la diestra de su Padre. Pero dice, juzgará con su ley. Pregunta, ¿qué ley iba a ser esta? ¿La ley patriarcal? ¿La ley mosaica? Era la ley de Jesucristo. Solo que este texto nos está enseñando de que iba a haber un cambio de ley en el tiempo de Jesucristo. Y es un párrafo que se repite en Miqueas capítulo 4 y versículo 1 en adelante también. Pero quiero que lean conmigo Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 nos habla de esto también. Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vuelvo a repetir, si a Jesucristo se le dio todo esto, porque el pasaje está hablando de Jesucristo, si a Jesucristo se le dio todo esto, ¿con qué ley iba a reinar? ¿Con la ley patriarcal? ¿Con la ley mosaica? ¿O su propia ley? Y hay otros textos, Isaías capítulo 2, versículo 3, Daniel 7, 13 y 14, Miqueas capítulo 4, aún segunda de Samuel capítulo 7 y versículo 12 en adelante, un texto en donde se le dice a David que alguno de su descendencia iba a reinar, iba a sentarse en su trono. Y eso lo confirma Lucas capítulo 1, versículo 30 en adelante, cuando se habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo que todo esto son versículos que nos enseñan que iba a haber un tiempo cuando el Antiguo Testamento se iba a quitar de encima. Ya no iba a existir la ley de Moisés. Y el clásico que conocemos nosotros es Jeremías capítulo 31, versículos 31 a 34, porque ahí claramente nos enseña que el Antiguo Testamento se había de quitar y se iba a reemplazar por un Nuevo Testamento. Un texto que usa el autor del libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante, refiriéndose al Nuevo Testamento. Y este Nuevo Testamento es la ley de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 48, es la palabra de Jesucristo, porque con esta palabra vamos a ser juzgados. Jesucristo es el varón designado por Dios
para juzgar a todas las naciones. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. A los muertos y vivos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 5. Solo que entonces, el Nuevo Testamento es la ley de Cristo. El hermano Harlan Nichols ayer lo vino a decir como la ley de libertad. Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago capítulo 2, versículo 12. Y también miramos nosotros que la ley de Cristo, Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Esta ley es ahora la nueva ley. Ya vino a reemplazar la ley de Moisés. Y este es el argumento que se tuvo en aquel entonces. Tanto que el apóstol Pedro llegó a la conclusión en Hechos capítulo 15, versículo 10. ¿Cómo es que nosotros podemos poner un yugo sobre ellos que aún ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar a cabo? Estos son los argumentos de Hechos capítulo 15. El apóstol Pablo y Bernabé están argumentando en contra de los judaizantes, los judíos, que la ley de Moisés ya no existía, ya se había quitado encima. Ahora existía la ley de Cristo. Lea todo el capítulo de Hechos capítulo 15. Y llegaron a la conclusión, tanto los apóstoles, los ancianos y la iglesia, Hechos capítulo 15, versículo 22, que esto es así como las palabras nos enseñan. Pero aún todavía no hemos contestado si la ley de Dios o de Cristo se aplica a todo hombre. ¿Se aplica la ley de Dios a todos los hombres? Bueno, ya establecimos, ¿verdad?, que se iba a quitar el Antiguo Testamento, se estableció un Nuevo Testamento, ahora estamos bajo esta ley. ¿Para quién es? Para todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, especialmente el 19. Jesucristo le dice a sus discípulos después de resucitar entre los muertos: por tanto, ir a todas las naciones, bautizándonos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles con todas las cosas que yo les he enseñado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero noten, por tanto, ir a todas las naciones. Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante, que fueran a toda criatura. ¿Qué es lo que se les iba a aplicar? ¿Qué es lo que se les iba a enseñar? La ley de Cristo. ¿Es para todo hombre? Sí. El Espíritu Santo que vino después de que Jesucristo ascendió al cielo, vino para acusar al mundo de pecado. En Juan capítulo 16 y versículo 8, note lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 16 y versículo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pregunta: ¿qué ley iba a usar el Espíritu Santo? Iba a usar la ley de Cristo. La ley de Cristo es la que el Espíritu Santo iba a usar. Jesucristo ya le había dicho a sus apóstoles en Juan capítulo 16 y versículo 13 que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él les había enseñado. El Espíritu Santo no iba a enseñar nada diferente a lo que Jesucristo enseñó, porque Jesucristo enseñó conforme a la voluntad de su Padre, y el Espíritu Santo iba a enseñar lo mismo a sus discípulos. Por lo tanto, cuando los apóstoles predicaron, cuando los cristianos predicaron, y la palabra del Señor sale de la boca de ellos, el Espíritu Santo entonces allí vino a acusar al mundo de pecado. ¿Qué ley se usó? No se usó la ley mosaica, no se usó la ley patriarcal, se usó la ley de Cristo. Y para comprobar esto, noten lo siguiente. En el libro de Hechos, es un libro que nos enseña en donde el Evangelio se predica y la iglesia crece. Se les predicó a los judíos que estaban bajo la ley de Moisés. ¿Qué ley se les predicó? La ley de Cristo. Y la ley de Cristo vino a compugirlo de corazón. Hechos capítulo 12, versículo 36. Tanto que ellos dijeron:
en el versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro entonces le contesta la enseñanza de la ley de Cristo, versículo 38. En Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, Felipe ahora predicando en Samaria, gente que no eran judíos, se les predica el evangelio y ellos entonces se dieron cuenta que habían pecado. ¿Qué ley vino a compugirlos de corazón? ¿Qué ley los llevó a ese punto de ser bautizados? La ley de Cristo. A samaritanos. Y luego viene a predicarle Felipe al eunuco, Hechos capítulo 8. ¿Qué ley le predicó Felipe al eunuco de Candente? La ley de Cristo. Cuando el Señor viene y te aparece a Saulo y le dice a Ananías, ve a este hombre y predícale el evangelio, ¿qué ley se le predicó al apóstol Pablo? Fue la ley de Cristo. De tal manera, cuando se le predicó, dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, invocando el nombre de Jesucristo, lavando tus pecados. Hechos capítulo 22 y versículo 16. Cuando se le predica a Cornelio y a su casa, Hechos capítulo 10 y versículo 24, ¿qué ley le predica Pedro a estos gentiles? La ley de Cristo. Y ellos obedecieron. Entonces, hermanos, otra vez, para hacer la pregunta, ¿se aplica la ley de Dios a todos los hombres? Sí. ¿Se aplicó a los judíos? ¿Se aplicó a los samaritanos? ¿Se aplicó al eunuco? ¿Se aplicó a Pablo? ¿Se aplicó a Cornelio, a los gentiles? Se aplica a todo el mundo. Y nosotros podemos ver en 1 de Pedro capítulo 4, en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Y no voy a leer el texto porque ya tiempo ya. 1 de Pedro capítulo 4, note lo que dice el versículo 6. Porque por estos también han sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivirán en espíritu según Dios. ¿De quién está hablando aquí? De los gentiles, gente del mundo, que van a ser juzgados ¿con qué? Con la ley de Cristo. Y miren ahora el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Con qué ley se va a juzgar a la casa de Dios? A nosotros, la ley de Cristo, lo mismo. Entonces, ¿se aplica la ley de Cristo a todo hombre? Sí, se aplica. Y brevemente déjenme contestar los argumentos que algunos hacen. Y la razón en por qué se hace esta pregunta. La razón en por qué se hace esta pregunta es porque quieren, vuelvo a repetir, vivir en adulterio. Cuando se les predica Mateo capítulo 19, versículo 9, ellos inmediatamente contestan, bueno, hay una ley para el cristiano y hay una ley para el que no es cristiano. Claramente ya vimos de que no hay dos leyes. No hay una ley para el cristiano y no hay una ley para el no cristiano. La ley de Cristo es para todos. Porque quieren vivir en su estado de adulterio. Porque ese texto claramente enseña de que ellos pueden vivir en eso porque esa ley no es una ley para no cristianos, es una ley para cristianos. Pero recuerdan que hablamos de las leyes universales. En este mismo texto de Mateo capítulo 19, ¿a qué ley apela Jesucristo? ¿A qué ley apela Jesucristo? Los fariseos y los saduceos estaban argumentando sobre la ley de Moisés. Y Jesús les dice, pero en el principio no fue así. Jesucristo regresa a la ley universal. El matrimonio pertenece a la ley universal. Dice, pero al principio no fue así. Jesucristo se va hasta la edad patriarcal. Se va hasta Génesis capítulo 2. Solo que entonces miramos nosotros, hermanos.
tienen validez. No puede una persona vivir en un adulterio y pensar de que cuando llegue al día de juicio, Dios va a abrir un libro especial para esa persona. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice, los libros fueron abiertos. Inmediatamente dice el Señor, ya ves, los libros. Cálmate, boy, cálmate. Dice los libros. Pero sería un Dios injusto si acaso juzga a los patriarcales con la ley de Cristo. Sería un Dios injusto si acaso juzga a los judíos que vivieron bajo la dispensación mosaica con la ley de Cristo. Por eso dice libros. Porque va a juzgar a cada quien conforme a su dispensación. Y lo va a juzgar conforme a esa ley en la cual ellos vivieron. Por eso los libros fueron abiertos. Porque hablamos de tres dispensaciones: la patriarcal, la mosaica y la cristiana. Yo voy a ser juzgado por el Nuevo Testamento, no por el Antiguo Testamento. Y todos nosotros quienes estamos aquí vamos a ser juzgados por el Nuevo Testamento. En conclusión, ¿se aplica la ley de Dios a todos los hombres? Sí. No porque Poncho dice, sino porque la Biblia lo enseña. Y el que tenga problemas con eso, con Dios tiene que